La rutina de mi matrimonio se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Cada mañana el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de la tostadora, mientras mi esposo leía el periódico sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: qué hacer para la cena, los planes del fin de semana, y poco más. Me sentía como un mueble en nuestra casa, una pieza más en el decorado que nadie notaba. Un día, durante una de esas charlas monótonas, mencionó un viaje familiar a Granada. Su tono era claro, no le entusiasmaba en absoluto. No sé por qué tenemos que ir, dijo con desdén. En ese instante algo dentro de mí se revolvió. La idea de escapar de nuestra rutina y explorar la rica historia de Granada me llenó de una chispa inesperada. La Alhambra, sus jardines y palacios eran un refugio que prometía algo más que las paredes grises de nuestro hogar. Mientras planificábamos el viaje, mi hijastro comenzó a mostrar interés por la historia local. Su curiosidad era contagiosa. Hablaba sobre las leyendas moriscas y los secretos escondidos en los rincones de la ciudad. Escucharle hablar despertó algo en mí, su entusiasmo contrastaba con la apatía que sentía en mi matrimonio. Aquella chispa se convirtió en un fuego lento que ardía bajo la superficie. El día del viaje llegó y nos encontramos recorriendo las calles empedradas de Granada. La luz del sol iluminaba cada rincón, y el aire estaba impregnado del aroma a flores y tapas recién hechas. Mientras caminábamos hacia la Alhambra, me di cuenta de cómo mis pensamientos comenzaban a centrarse más en el que en los paisajes históricos que nos rodeaban. La manera en que sonreía al hablar sobre la historia me hacía sentir viva. Durante la visita a la Alhambra, mientras admirábamos los intrincados detalles arquitectónicos, noté cómo su mirada se detenía en mí por un instante más prolongado del habitual. Era un momento fugaz pero significativo, sentí que había una conexión entre nosotros que iba más allá del simple parentesco. La belleza del lugar parecía intensificar esa sensación. Al caer la tarde nos sentamos juntos en uno de los miradores con vista a la ciudad. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y púrpuras, era un espectáculo digno de ser compartido con alguien especial. Sin embargo, esa belleza también traía consigo una carga emocional pesada. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños y anhelos, comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, el deber familiar y un deseo oculto que empezaba a florecer. Cuando regresamos al hotel esa noche, las risas y las conversaciones familiares resonaban por los pasillos, pero yo me sentía distante. En mi mente solo había espacio para mis pensamientos sobre él, cada gesto amable parecía amplificar lo que ya no podía ignorar. Esa atracción latente comenzaba a tomar forma. Sin embargo, sabía que esta situación era peligrosa. La vida familiar continuaba su curso ajena a mis luchas internas mientras yo intentaba encontrar respuestas entre mis sentimientos encontrados. El viaje apenas comenzaba, pero ya podía vislumbrar las complicaciones que surgirían si continuábamos explorando esta nueva conexión. La noche avanzó con un aire tenso, el deseo oculto se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si este viaje revelara más secretos de los que estaba dispuesta a afrontar? En medio del bullicio familiar, me pregunté si podría seguir siendo invisible o si este nuevo deseo cambiaría todo lo que conocía hasta ahora. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono dorado. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. El viaje a la Alhambra prometía ser un día lleno de historia, pero también era un campo de batalla para mis emociones. Mientras me preparaba, intenté concentrarme en los detalles del día, los mosaicos, los jardines, la arquitectura que había soñado visitar desde hacía años. El desayuno transcurrió entre risas y comentarios sobre lo que veríamos. Mi esposo hablaba sin parar sobre la historia del lugar, mientras yo me esforzaba por escuchar. En mi mente solo había un pensamiento: ¿cómo sería estar sola con él en ese entorno mágico? La idea me llenaba de nerviosismo, cada vez que lo miraba, mi corazón latía más rápido. Al llegar a la Alhambra, el bullicio de los turistas nos envolvió. Caminamos juntos por los pasillos empedrados, rodeados de arte y belleza. La majestuosidad del lugar me hizo sentir viva, pero al mismo tiempo, me recordaba cuán vacía era mi vida cotidiana.
Mientras explorábamos el Palacio de los Nazaríes, una chispa se encendió entre nosotros. Las miradas se cruzaban con una intensidad que apenas podía contener. En un momento dado, nos encontramos en uno de los patios menos concurridos. La brisa suave acariciaba nuestras pieles y el murmullo lejano de otros visitantes se desvanecía. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto envió una corriente eléctrica a través de mí. La tensión en el aire era palpable, cada segundo parecía alargarse mientras nos mirábamos a los ojos. ¿Te gusta?, preguntó él con una sonrisa tímida. Es hermoso, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero mis pensamientos eran caóticos, el deseo crecía en mí como una llama incontrolable. Nos acercamos más y antes de darme cuenta, nuestras bocas se encontraron en un beso furtivo que robó todo el aliento que me quedaba. Nos besamos en medio del esplendor histórico, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas a lo lejos, fue como si un balde de agua fría cayera sobre nosotros. Nos separamos instantáneamente, mirándonos con temor y sorpresa por lo que acabábamos de hacer. La culpa comenzó a asomarse en mi mente como una sombra amenazante. El resto del recorrido fue un torbellino emocional. Intenté sumergirme en las maravillas arquitectónicas que nos rodeaban, pero cada rincón evocaba nuestro momento robado. Cada paso que daba resonaba con el eco de esa conexión inesperada que habíamos compartido. Al caer la tarde y regresar al hotel, el ambiente familiar parecía más pesado que nunca. La cena fue un desfile de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Mi esposo no sospechaba nada. Su risa resonaba mientras yo luchaba por mantenerme a flote entre mis sentimientos contradictorios. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno al beso y a las posibilidades que se abrían ante mí. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría continuar así sin enfrentar las consecuencias? El deseo seguía latiendo dentro de mí como un tambor lejano, marcando el ritmo de un futuro incierto y peligroso. Mientras observaba la luna desde la ventana del hotel, comprendí que nada volvería a ser igual después de este viaje. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando el espacio con una calidez que contrastaba con el frío que sentía en mi interior. El beso aún resonaba en mi mente y la realidad de lo sucedido comenzaba a asfixiarme. La idea de compartir un desayuno con mi esposo y mi hijastro me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de lo que había ocurrido? Decidí vestirme con cuidado, eligiendo un vestido que solía usar en ocasiones especiales. Quería sentirme bien, aunque la culpa me aplastara. Al bajar a la sala de desayuno, encontré a mi esposo enfrascado en su teléfono, mientras que el joven miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. La conversación se sentía forzada, cada palabra era un recordatorio del secreto que compartía con él. ¿Qué planes tenemos para hoy?, preguntó mi esposo sin apartar la vista de la pantalla. Podríamos visitar el Sacromonte, sugerí, intentando sonar entusiasta. Ambos asintieron, pero noté cómo el hijastro me lanzó una mirada furtiva. Era como si entre nosotros hubiera una burbuja invisible que nos separaba del resto del mundo. Durante el desayuno, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo pan. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe que no podía ignorar lo que sentía. Al salir del hotel, nos dirigimos hacia las calles empedradas de Granada. La belleza de la ciudad era abrumadora, los aromas de tapas y especias llenaban el aire mientras paseábamos por los mercados locales. Sin embargo, cada rincón evocaba recuerdos de nuestro beso y la tensión entre nosotros se hacía palpable. Decidimos entrar en una taberna pequeña y acogedora para descansar un momento. El ambiente era cálido y lleno de risas, las paredes estaban decoradas con fotos antiguas y recuerdos de tiempos pasados. Nos sentamos en una mesa apartada, donde la intimidad nos permitió hablar más libremente. ¿Te gusta Granada?, le pregunté tratando de romper el hielo. Es fascinante, respondió él. Me encanta su historia. Mientras hablábamos sobre los lugares que habíamos visitado, cada palabra parecía llevar consigo un peso emocional. Entonces, en un instante inesperado,
nuestros ojos se encontraron con tal intensidad que todo lo demás desapareció. Nuestros labios se encontraron en un roce suave pero electrizante, fue como si el tiempo se detuviera por un momento. El sonido del bullicio a nuestro alrededor se desvaneció mientras nuestras almas parecían conectarse en ese breve instante. Pero rápidamente me di cuenta de lo que había hecho, la culpa volvió a invadirme como una ola imparable. Cuando finalmente nos separábamos, él parecía tan confundido como yo. Las risas y conversaciones continuaban a nuestro alrededor, pero nosotros estábamos atrapados en nuestra propia burbuja llena de emociones contradictorias. A medida que avanzábamos por las calles históricas hacia nuestro próximo destino, mis pensamientos eran caóticos. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podría continuar así sin enfrentar las consecuencias? La belleza de Granada ya no era suficiente para ahogar mis dudas, todo lo contrario, cada rincón me recordaba lo prohibido de nuestra conexión. Mientras caminábamos hacia la Alhambra, sentí como mis pasos pesaban más con cada instante que pasaba junto a él. La historia detrás de esos muros majestuosos palidecía ante la lucha interna que mantenía dentro de mí, entre el deseo ardiente y la realidad aplastante de mi vida cotidiana. La fiesta local iluminaba la noche con luces brillantes y risas contagiosas. La música vibrante resonaba en el aire, y por un momento, la sensación de libertad nos envolvía. Era como si el bullicio de la Plaza Nueva borrara las preocupaciones que me atormentaban. Me sentía viva, aunque sabía que esa euforia era efímera. Él estaba a mi lado, su presencia irradiaba una energía que me atraía sin remedio. En medio de la multitud, nuestras miradas se encontraban con una intensidad que desafiaba las normas. La conexión crecía como un fuego incontrolable, era imposible ignorarlo. En un rincón apartado de la fiesta, encontramos un espacio donde podíamos ser solo nosotros dos. ¿Te parece que esto es una locura?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Quizás, pero a veces la locura es lo único que nos mantiene vivos, respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. El ritmo de la música se intensificó y, en un impulso casi irrefrenable, tomé su mano. Caminamos hacia un lugar más tranquilo, donde las luces parpadeantes se desvanecieron en el fondo. Allí, rodeados por el murmullo lejano de la fiesta, nuestros corazones latían al unísono. La atracción era palpable, cada segundo a su lado hacía que mi mundo familiar pareciera aún más distante. En ese instante el peligro se convirtió en parte del atractivo. La posibilidad de ser descubiertos añadía una chispa electrizante a nuestra conexión. Unos minutos después nuestras risas se apagaron y el silencio entre nosotros se tornó denso. Sin pensarlo dos veces, me acerqué y nuestros labios se encontraron, fue un beso lleno de promesas y anhelos reprimidos. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en ese momento prohibido. La noche avanzó y decidimos alejarnos aún más del bullicio. Encontramos refugio en un pequeño hotel cercano, allí las paredes parecían guardar secretos similares a los nuestros. Pasamos la noche juntos compartiendo confidencias y sueños que nunca habíamos tenido el valor de mencionar antes. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana, la realidad golpeó con fuerza. La culpa se coló entre nosotros como un intruso no invitado. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, lo sentía en cada fibra de mi ser. Al salir del hotel esa mañana, miré hacia atrás con nostalgia y miedo. La imagen del amanecer sobre Granada era hermosa, pero todo lo que significaba estaba teñido por mis decisiones recientes. No podía evitar pensar en lo que vendría después. ¿Podríamos seguir así sin enfrentarnos a las consecuencias? Mientras regresábamos al hogar familiar entre susurros y miradas furtivas, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. Cada paso hacia nuestra vida cotidiana parecía más pesado que el anterior. El regreso a la rutina traería consigo preguntas difíciles, no podía ignorar que había comenzado algo que podría cambiarlo todo para todos nosotros. En ese momento comprendí que cada elección tiene su precio y mi corazón latía con anticipación y temor ante lo desconocido que nos esperaba al cruzar la puerta de casa. El aire en nuestra casa se volvió denso y cargado de tensión. Cada rincón, cada mueble me recordaba la vida que había llevado hasta ahora, una vida que parecía desvanecerse ante la nueva realidad que había abrazado.
Mi esposo, al llegar, notó algo en mí. Sus miradas se volvieron más inquisitivas, como si buscara respuestas en los pliegues de mi rostro. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que intentaba ser casual, pero que delataba su preocupación. No podía decirle lo que realmente pasaba por mi mente. La verdad era un peso difícil de cargar. Mientras me preparaba la cena, mis pensamientos divagaban hacia los momentos robados con mi hijastro. La conexión era intensa y peligrosa, cada risa compartida y cada mirada furtiva parecían aumentar la distancia entre mi realidad y mis deseos. El eco de nuestras risas aún resonaba en mis oídos, como un canto de sirenas que me llamaba a lo desconocido. Esa noche el esposo se sentó a la mesa con una actitud más seria de lo habitual. He estado pensando en nosotros, comenzó, y mi corazón se detuvo un instante. Las palabras que siguieron no eran las que quería escuchar. Habló de planes para el futuro, de vacaciones familiares y momentos juntos. Mientras él hablaba, yo me perdía en el laberinto de mis pensamientos. La presión aumentaba, sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor. A medida que pasaban los días, las miradas entre mi hijastro y yo se volvían más complicadas de ignorar. En una reunión familiar reciente su risa había resonado como un eco lejano en mi mente. Era un recordatorio constante de lo que anhelaba y lo que no podía tener. ¿Te gustaría ir a dar un paseo después de cenar?, le pregunté a él una noche mientras los demás estaban ocupados con sus conversaciones triviales. Su expresión cambió instantáneamente, había un brillo en sus ojos que me hizo sentir viva nuevamente. Mientras caminábamos por las calles empedradas de Granada bajo el suave resplandor de las farolas, la tensión entre nosotros crecía palpable. Era como si el mundo alrededor se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. Esto es complicado, dijo él al detenerse frente a una antigua fuente adornada con flores marchitas. Su voz temblaba ligeramente, podía ver cómo luchaba con sus propios sentimientos. Sin embargo, ese instante fue interrumpido por el sonido del teléfono móvil vibrando en su bolsillo. Al mirar su pantalla, su rostro palideció levemente antes de devolverme la mirada con incertidumbre. «Es mi madre», murmuró antes de contestar rápidamente. La conversación fue breve pero suficiente para romper la atmósfera mágica que habíamos creado. Cuando regresamos a casa esa noche, sentí el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, cada sonrisa compartida era una traición silenciosa hacia mi esposo y hacia mí misma. Los días siguientes fueron aún más tensos, él parecía distante mientras yo intentaba mantener las apariencias ante todos. Mi esposo comenzó a notar mis ausencias momentáneas y las noches sin dormir, su mirada cuestionadora me seguía como sombra constante. «¿Qué pasa contigo?», insistió una tarde mientras estábamos sentados en el sofá viendo televisión sin prestar atención a nada realmente. «No es nada», respondí con voz vacía, sintiendo como cada palabra mentirosa ahondaba más la brecha entre nosotros. Era evidente, algo estaba cambiando dentro de mí y fuera también. La presión crecía cada vez más fuerte como un volcán listo para erupcionar sin previo aviso. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo reflejara mi estado interno. La tensión en el aire era palpable y cada paso que daba parecía resonar con un eco de incertidumbre. Decidí salir a caminar por las calles de Granada, buscando claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. La Alhambra se alzaba majestuosamente a lo lejos, recordándome la belleza que aún existía en mi vida, pero también la distancia entre lo que deseaba y lo que realmente tenía. Mientras paseaba por la Plaza Nueva, un amigo de la familia me saludó. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «¿Cómo va todo?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La pregunta simple se convirtió en un peso abrumador. ¿Qué podía responder? Una mentira o una verdad a medias serían insuficientes para ocultar mis secretos. «Todo bien», dije con una sonrisa forzada, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Después de ese encuentro incómodo, mi mente regresó a él. El hijastro había sido una luz en mi oscuridad, pero esa luz también traía consigo sombras amenazantes. Al caer la tarde decidí buscarlo para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros.
Necesitaba saber si él también sentía la presión de esta situación tan complicada. Nos encontramos en una taberna local, un lugar donde las risas y los murmullos se entrelazaban con el aroma del vino y la comida tradicional. La atmósfera cálida me reconfortó momentáneamente, pero el peso de nuestras decisiones seguía presente. Creo que nos están mirando, dijo él con voz baja mientras observaba a nuestro alrededor. La tensión crecía entre nosotros como un hilo tenso a punto de romperse. No podemos seguir así, respondí, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. No quiero perderte. Él se inclinó hacia mí, su expresión era grave. También siento presión, no solo por nosotros, sino por lo que esto significaría para todos. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La conversación se tornó más intensa mientras discutíamos nuestras inquietudes y deseos ocultos. Era evidente que cada uno estaba atrapado en su propia trampa emocional, el deseo ardiente contrastaba con la realidad fría y dura de nuestras vidas. Al salir del bar, sentí un escalofrío recorrerme al pensar en las posibles repercusiones de nuestra relación secreta. La idea de ser descubiertos me aterrorizaba, no solo perdería a mi esposo, sino también a él. Sin embargo, había algo dentro de mí que anhelaba seguir adelante, como si la vida sin este riesgo ya no tuviera sentido. Esa noche fue larga y llena de pensamientos contradictorios. Mientras miraba hacia el techo desde mi cama vacía, me pregunté si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre mis deberes familiares y mis deseos personales. El silencio era ensordecedor y cada latido de mi corazón parecía gritarme que debía tomar una decisión pronto. Al amanecer del día siguiente sabía que algo debía cambiar, no podía continuar así sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Pero el miedo a perderlo todo me mantenía paralizada en un mar de dudas e incertidumbres sobre el futuro que nos esperaba a ambos. El día de la reunión familiar llegó con un aire tenso que envolvía cada rincón de la casa. La mesa estaba dispuesta, pero el ambiente era denso, como si todos supieran que algo no estaba bien. Mientras me sentaba, mis pensamientos vagaban hacia las decisiones que había tomado y cómo podrían afectar a todos los presentes. La mirada de mi esposo se cruzó con la mía, y en sus ojos había una mezcla de preocupación y desconfianza que me hizo sentir aún más incómoda. La conversación comenzó de manera trivial, hablando sobre el clima y los planes del verano. Sin embargo, cada palabra parecía un intento vano de ocultar lo evidente, la insatisfacción latente en nuestras vidas. El hijastro permanecía en silencio, observando a todos con una expresión que delataba su propia lucha interna. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una red invisible, incapaces de romperla pero igualmente conscientes de su existencia. Cuando finalmente se abrió el tema de los cambios necesarios en nuestras vidas, sentí que era mi momento. Mi voz tembló ligeramente al hablar, pero las palabras fluyeron con sinceridad. He estado sintiéndome insatisfecha, confesé, mirando a mi esposo a los ojos mientras el resto de la familia contenía la respiración. ¿Insatisfecha? ¿Con qué?, preguntó él, su tono era una mezcla de sorpresa y dolor. La tensión aumentó en la habitación como si un rayo estuviera a punto de caer. Con nuestra vida juntos, con mi papel en esta familia, respondí sin poder evitarlo. La verdad se sentía liberadora y aterradora al mismo tiempo. El silencio se apoderó del espacio tras mis palabras. Mi hijastro me miraba fijamente y podía notar cómo su corazón latía con fuerza ante la revelación. En ese momento comprendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. La conversación se tornó más intensa cuando otros miembros de la familia comenzaron a intervenir. Algunos intentaron justificar mis sentimientos como algo pasajero, otros expresaron su preocupación por el impacto que esto podría tener en todos nosotros. La atmósfera se volvió pesada y cargada de emociones no expresadas. ¿Qué quieres decir con insatisfacción?, insistió mi esposo nuevamente, esta vez con un tono más agudo. ¿Acaso hay alguien más? No es eso, es solo que, las palabras se atoraban en mi garganta mientras intentaba encontrar una forma adecuada de explicar lo inefable. Pero antes de poder continuar, el hijastro interrumpió. No tiene sentido seguir así, dijo él con firmeza, aunque su voz temblaba levemente. Tal vez deberíamos darnos un tiempo para pensar.
Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso, sabía que también él estaba luchando con sus propios sentimientos. La reunión terminó abruptamente tras esa declaración. Cada uno se retiró a sus habitaciones, llevando consigo las emociones crudas que habían aflorado durante nuestra conversación. Al cerrar la puerta detrás de mí, comprendí que todo había cambiado irrevocablemente. El secreto entre nosotros ya no era solo mío, ahora formaba parte del tejido familiar desgastado por años de silencio y complicidad. La incertidumbre me envolvía mientras reflexionaba sobre lo sucedido. Podría perder tanto a mi esposo como al hijastro si esto seguía adelante, el peligro acechaba desde las sombras y me encontraba sola frente a mis decisiones. En medio del caos emocional, sentí como las sombras del pasado se cernían sobre mí, listas para reclamar lo que alguna vez fue normalidad en mi vida familiar. La reunión familiar se llevó a cabo en la plaza, donde el bullicio de la gente contrastaba con la tensión que se respiraba en nuestro grupo. Las voces de los niños jugando y las risas de las parejas parecían burlarse de mi angustia interna. Me senté con una mezcla de nerviosismo y determinación, consciente de que debía hablar. Cuando llegó el momento, la mirada de mi esposo se posó en mí, llena de preocupación. ¿Qué sucede?, preguntó, su tono revelando un atisbo de inquietud. Miré a mi hijastro, quien permanecía al margen, con una expresión que delataba su propia confusión. Era el momento adecuado para ser honesta. Me siento insatisfecha, logré articular con voz temblorosa. Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron en el aire como un grito. No puedo seguir así, sintiéndome invisible. La sala se quedó en silencio, cada mirada se centró en mí como si hubiera desnudado mi alma frente a ellos. El ambiente era denso, podía sentir cómo las reacciones comenzaban a gestarse. Mi esposo frunció el ceño, mientras que mi hijastro apartó la vista, como si quisiera evitar el impacto de mis palabras. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. No entiendo, dijo él finalmente, su voz baja pero firme. ¿Qué quieres decir con eso? Aquel cuestionamiento me hirió más que cualquier reproche, su confusión reflejaba el abismo entre nosotros. Quiero decir que he estado luchando con mis sentimientos, continué sintiendo como la culpa me ahogaba mientras hablaba. He estado buscando algo que no encuentro aquí. Las palabras fluyeron como un torrente incontrolable. Cada frase era una piedra lanzada al agua tranquila de nuestra vida familiar. El hijastro se movió incómodo en su silla y luego se levantó abruptamente. Necesito aire, murmuró antes de alejarse rápidamente del grupo. Su reacción fue un puñal en mi corazón, sabía que mis palabras lo habían herido profundamente. La conversación continuó a mi alrededor, pero ya no podía escuchar lo que decían. Todo giraba en torno a mí, la culpa por haberlo involucrado en mis conflictos internos y el dolor por haber expuesto nuestras emociones ocultas ante todos. La reunión terminó sin resolver nada realmente. Mientras los demás empezaban a dispersarse, sentí como la soledad me envolvía nuevamente. Busqué al hijastro entre la multitud, pero ya no estaba allí, había desaparecido como un susurro entre las risas ajenas. Al regresar a casa, el silencio era abrumador. Cada rincón parecía gritarme lo que había perdido y lo que aún estaba por venir. La incertidumbre se había convertido en compañera constante. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría recuperar lo que había destruido? Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada intento de acercarme a mi esposo resultaba en más distancia entre nosotros. El recuerdo del rostro del hijastro me perseguía, sus ojos llenos de decepción eran una imagen grabada en mi mente. Finalmente decidí buscarlo para hablar y aclarar nuestras emociones encontradas. Pero cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos, solo encontré vacío y silencio. La ausencia pesaba sobre mí como una losa, él había decidido alejarse temporalmente para evitar más complicaciones. Y así quedé sola con mis pensamientos y decisiones sin tomar, enfrentando un futuro incierto donde cada elección podría llevarme más lejos del camino que alguna vez conocí.